Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de geometría. El tema se llama unidades de longitud. Esto es para el cuarto grado de primaria. Unidades de longitud, alumnos. Muy bien, para medir longitudes o distancia, ¿no? Distancia entre dos ciudades o longitudes, por ejemplo, cuánto mide un televisor, eh, cuánto mide una computadora, un celular, cuánto mide una casa, se utilizan las unidades de longitud, ¿sí? Y alumnos, la más utilizada de esas unidades de longitud es el metro, ¿no? En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de longitud es el metro. Muy bien. En las unidades de longitud, la única no es el metro, alumnos. Existen las unidades menores y las unidades mayores. Muy bien. Las unidades menores se utilizan para medir objetos pequeños, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, el decímetro, ¿sí? Cuyo símbolo es dm. El metro es m, ¿cierto? El decímetro es dm. El centímetro es cm, que justamente todos tenemos una regla en nuestra casa que dice centímetros, ¿no? Muy bien, centímetro entonces es cm, su símbolo. Muy bien. El milímetro, mm. Muy bien, y eso sirve para medir objetos pequeños. Muy bien, la relación entre ellas es, ya, un metro, alumnos, es lo mismo o equivale a 10 decímetros. O también un metro equivale a 100 centímetros. O también un metro equivale a 1000 milímetros. ¿Sí? 1000 mm. Un metro equivale a 1000 mm, 1000 milímetros. Muy bien, ahora, las unidades mayores, alumnos. Las unidades mayores se utilizan para medir objetos o distancias grandes. ¿Sí? Por ejemplo, el kilómetro, km. El hectómetro, hm. El decámetro, DAM. Muy bien, la relación entre ellas dice, un kilómetro es lo mismo o equivale a 1000 metros. Un hectómetro equivale a 100 metros. Y un decámetro equivale a 10 metros. Si se dan cuenta, alumnos, esto de acá va aumentando de 10 en 10, ¿no? Se le va aumentando la cantidad de ceros dependiendo de las unidades que nosotros querramos convertir. Que justamente, alumnos, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Conversión de unidades, alumnos. Muy bien. Para convertir de una unidad a otra, utilizaremos la tabla. Acá está la tablita, alumnos. ¿Sí? KM, ¿qué significaba? Kilómetro. HM, hectómetro. DAM, decámetro. M es metros al medio. DM, decímetro. CM, centímetro. Y MM, milímetro. Muy bien. ¿Y ahora cómo convertimos de una unidad a otra? A ver, si tú quieres convertir de kilómetros a hectómetros, tienes que multiplicar por 10. Si tú quieres convertir de hectómetros a decámetros, tienes que multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, ¿no? Y si tú quisieras hacer lo contrario, también se puede, profesor. De milímetros a centímetros tenemos que dividir entre 10. De centímetros a decímetros, perdón, entre 10, entre 10, entre 10. Si se dan cuenta, por 10, ¿sí? El que dice por 10, son para convertir de unidades mayores a menores. Y el entre 10 es para convertir de unidades menores a unidades mayores. Muy bien, alumnos, esta tablita la vamos a ver en todos los ejercicios para que no se confundan, ¿sí? Que justamente es lo que ahorita vamos a hacer, ¿sí? Vamos a empezar con nuestros ejercicios. Muy bien. Ejercicio número 1 dice completa. 2 metros equivale a centímetros, dice. O sea que tenemos que completar. ¿Cómo se convierte, profesor? Ya, observen. Miren, alumnos, 2 metros, ¿sí? ¿A cuánto equivale? Miren. ¿Dónde está metros, profesor? Queremos convertir de metros a centímetros. Miramos la tablita. ¿Sí? Muy bien. De metros a centímetros, profesor. Primero lo que tenemos que hacer es multiplicar por 10. O sea, profesor, 2 por 10, 20. ¿Y qué le sigue a metros? A la derecha, profesor, decímetros. Entonces, 2 metros es 20 decímetros. Ahora, alumnos, 20 decímetros. Queremos convertir ahora sí a centímetros, profesor, porque de decímetros sigue centímetros en la tabla, ¿no? Muy bien, que justamente eso es lo que nos están preguntando. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer, profesor? Multiplicar por 10. 20 por 10 es 200. Entonces, 20 decímetros es lo mismo o equivale a 200 centímetros. Ya. Y esa es justamente la respuesta. Ya llegamos a los centímetros. Pero para llegar de metro a centímetros, profesor, hemos tenido que pasar por decímetros. Muy bien, por eso hemos multiplicado por 10 dos veces, profesor, claro, porque de metros a decímetros por 10, de decímetros a centímetros por 10, por 10 por 10 dos veces. Allá, profesor, entonces, 2 metros equivale a 200 centímetros. Esa sería la respuesta, alumnitos. Muy bien, el truco acá, alumnos, es
saber cuándo tenemos que multiplicar por 10 o cuándo tenemos que dividir por 10. Por eso les estoy adjuntando la tablita, que ahora la voy a borrar porque ya no la necesito. ¿Sí? Muy bien, alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2, completa. 8 metros equivale a ¿cuántos centímetros? Profesor, igualito que el anterior. 8 metros, ¿a cuánto equivale, profesor? De metros, primero tenemos que pasar a decímetros. Y para eso hay que multiplicar por 10, profesor. 8 por 10 es 80. 80 decímetros. Muy bien. Y ahora, profesor, ya estamos acá. De decímetros a centímetros, tenemos que volver a multiplicar por 10, profesor. Entonces, 80 decímetros es igual a, profesor, 80 por 10 es 800. Y centímetros, ¿no? Claro, porque estamos de acá para acá. ¿Sí? Muy bien, entonces, profesor, 8 metros equivale a 800 centímetros. Hemos tenido que multiplicar por 10 dos veces. Muy bien, alumnos, muy bien. 8 metros entonces equivale a 800 centímetros. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. 4 kilómetros equivale a ¿cuántos metros? Profesor, vamos a buscar kilómetros. Ah, ya. Profesor, para transformar kilómetros a metros, miren la tabla, profesor. Para transformar de kilómetros a metros hay que multiplicar por 10 tres veces, profesor, porque aquí dice por 10, por 10, por 10 para llegar a metros, ¿sí? Queremos de kilómetros hasta metros. Allá hay que multiplicar por 10, por 10, por 10. Muy bien, entonces, profesor, 4 kilómetros. ¿A cuánto es igual, profesor? Por 10, 40. Y ya no van a ser kilómetros, sino hectómetros, profesor. HM es hectómetro. Muy bien. Ahora, profesor, 40 hectómetros, ¿a cuánto equivale? De nuevo por 10, profesor. 40 por 10 es 400. ¿Y qué le sigue al hectómetro, profesor? El decámetro. Muy bien, DAM. 400 decámetros. Muy bien. Ahora, profesor, lo que sigue es volver a multiplicar por 10. 400 decámetros equivale a ¿cuánto, profesor? 400 por 10 es 4000. ¿Y qué le sigue a decámetros? Metros, profesor. Ah, ya. Entonces hemos tenido que multiplicar por 10 tres veces. Y esta sería la respuesta, ¿no? Porque justamente nos piden de kilómetros a metros. Ah, ya, profesor. Entonces 4 kilómetros equivalen a 4000 metros. Ahí completando con la tablita, ¿no? Que ya también la voy a borrar porque no la necesito. Muy bien, alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Dice, en 13 kilómetros, ¿cuántos metros hay, profesor? Tenemos que transformar 13 kilómetros a metros. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, profesor. Kilómetros a hectómetros, profesor, por 10. 13 por 10, profesor, es 130 hectómetros, ¿no? Acá estamos yendo de izquierda a derecha, de kilómetros hacia metros, alumnos. Muy bien. Profesor, ahora, 130 hectómetros equivale a, profesor, 130 por 10 es 1300, profesor. Muy bien. ¿Y de hectómetros qué sigue? Decámetros. Muy bien. 1300 decámetros. Profesor, ahora, 1300 decámetros, ¿a cuánto equivale? De nuevo por 10, profesor. 1300 por 10, ¿cuánto es? 13.000. 13.000 metros. Y esa sería la respuesta justamente. Entonces, vamos a responder, ¿no? Respuesta. En 13 kilómetros, ¿cuántos metros hay? Allá, profesor, hay 13.000 metros. Muy bien. Y borramos la tablita, profesor, porque ya no la necesitamos. Muy bien, alumnos. Muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. Calcula el perímetro expresado en metros. Profesor, ¿qué cosa era el perímetro? Eso lo hemos visto, alumnos. El perímetro es la suma de los lados. Muy bien, la suma de los lados, profesor. Allá, profesor, el perímetro era 2P, ¿se acuerdan? Eso lo hemos visto. El perímetro es 2P. ¿Cómo se calculaba? Sumando los lados, ya dije. Profesor, tenemos que sumar 200 más 300 más 400 más 300 de nuevo, profesor. Muy bien. Entonces el perímetro, que era 2P, si recuerdan, ¿no? Muy bien. Es 200 más 300 más 400 más 300. ¿Y cuánto es, alumnos? 200 más 300 más 400 más 300. Eso es 1200, profesor.
perímetro es igual a 1200 centímetros, profesor. Muy bien. Pero miren la pregunta, dice, calcula el perímetro expresado en metros. Profesor, para convertir de centímetros a metros, acá también está la tablita, tenemos que dividir entre 10. Ahora sí, miren, de centímetros a metros, tenemos que dividir entre 10. Acá, profesor, va de derecha a izquierda. A diferencia de los anteriores, que era de izquierda a derecha, acá tiene que ser de derecha a izquierda. Profesor, entonces, para convertir de centímetros a decímetros, entre 10. Allá, profesor, 1200 entre 10 es 120, ¿no? Claro, cuando tú divides entre 10, ¿qué significa? Profesor, que le borramos un 0. Muy bien, entonces, 1200 centímetros son 120 decímetros. Muy bien, 1200 centímetros son 120 decímetros. Profesor, de nuevo, ¿por qué? Porque me están diciendo expresado en metros. Allá, profesor, metros está acá. Tenemos que volver a dividir entre 10, profesor. 120 entre 10 es 12. 12, profesor, de decímetros a metros. Muy bien, entonces, profesor, es 12 metros. Que justamente esa sí es la respuesta, alumnos. Entonces, profesor, el perímetro de este polígono, ¿no? Se llama polígono eso, que también hicimos, ¿sí? Es 12 metros, ¿sí? Claro, profesor, porque acá tenemos que sumar primero y la suma nos salió 1200 y a ese 1200 lo convertimos a metros. Muy bien, alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Dice, calcula el perímetro expresado en metros. Igualito, profesor. El perímetro 2B, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la suma de los lados, profesor. 500 más 700 más 800 más 300, profesor. Muy bien. Y a ver, alumnos, ¿cuánto es 500 más 700 más 800 más 300? Eso es 2300, ¿sí? Es como si tú sumaras 5 más 7 más 8 más 3, que sale 23, y profesor, le aumentamos los dos ceros. Entonces el perímetro es 2300 centímetros, porque acá los lados te lo están dando en centímetros. Pero profesor, acá dice calcula el perímetro expresado en metros. ¿Qué hacemos para transformar de centímetros a metros, profesor? Dividimos entre 10. Ahí está la tabla, ¿no? Muy bien, alumnos, muy bien. Profesor, entonces, 2300 centímetros lo dividimos entre 10, 230. Profesor, y lo que le sigue a centímetro, o mejor dicho, lo que está antes de centímetro es decímetro, profesor. Entonces es 230 decímetros. Profesor, pero dice metros. Entonces tenemos que volver a dividir entre 10. 230 entre 10 es 23, profesor. Claro, acá estamos, ¿no? Profesor, y sale 23 metros, porque estamos convirtiendo de decímetros a metros, y para eso tenemos que dividir entre 10. Muy bien, alumnos. Entonces el perímetro de ese polígono expresado en metros es 23 metros. Muy bien, alumnos, muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 7, alumnos, ya para finalizar con nuestra hermosa clase de geometría. Dice, calcula el perímetro expresado en metros. Muy bien, el perímetro de este rectángulo verde, ¿no? Profesor, acá tenemos que primero transformar 500 centímetros a metros y después 2000 milímetros a metros también, ¿sí? Muy bien. Ah, ya, profesor. Entonces vamos a transformar o convertir 500 centímetros a metros. ¿Cómo se hace, profesor? Para convertir de centímetros a metros, tenemos que dividir entre 10, profesor. 50 entre 10 es... 500 entre 10, profesor, perdón, es 50. Muy bien. 50 decímetros, profesor. Acá estamos. Muy bien. Ahora, profesor, 50 decímetros, ¿a cuántos metros equivale, profesor? De nuevo entre 10. 50 entre 10 es 5. Muy bien. Y profesor, metros, ¿no? Porque estamos convirtiendo de decímetros a metros. Ah, ya, profesor. Entonces, este lado que valía 500 centímetros, expresado en metros, es 5 metros. Muy bien, ahí está. Y ahora, profesor, 2000 milímetros a metros. Ah, ya, 2000 milímetros a metros. A ver, alumnos. Milímetro, profesor, el más chiquito. Entre 10, profesor. 2000 entre 10 es 200. ¿Y qué viene antes de milímetros? Centímetro, profesor. Entonces es 200 centímetros. Ahora, profesor, 200 centímetros. ¿Cómo se transforma a decímetros? Lo dividimos entre 10, profesor. 200 entre 10 es 20. 20
decímetros. Muy bien. Profesor, 20 decímetros en metros sería de nuevo entre 10. 20 entre 10 es 2. Ah, ya, profesor. 2 metros. Y ya transformamos los lados del rectángulo a metros. Claro. Muy bien. Y borramos esto para que no nos haga bulto, para que no nos estorbe. Muy bien. Alumnos, ahora sí, profesor, este lado que valía 2000 milímetros, ya calculamos que equivale a 2 metros. Ya lo convertimos. Muy bien, acá está. Ahí está. Ah, ya, profesor. Entonces, para calcular el perímetro, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Simplemente sumar 2 metros más el 2 metros de acá también, profesor, porque esto también es 2 metros, ¿no? El 2000 milímetros es 2 metros. Ah, ya, profesor. 2 más 2, 2 metros más 2 metros, que es acá también, profesor. Y el lado de arriba con el de abajo, 5 metros más 5 metros también, profesor, porque ese 500 centímetros equivalía a 5 metros que lo hallamos. Muy bien, profesor. El perímetro es 2 más 2, 4 más 5, 9. Más 5, 14, profesor. 14 metros. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá estamos sumando las longitudes ya convertidas a metros. Sí, profesor, por eso sumamos el 5 dos veces. A pesar de que arriba es 500. Ustedes, alumnos, no me vayan a sumar, profesor, 500 más 5. No, así no se hace. Para nosotros poder sumar unidades, tienen que estar en las mismas unidades. Yo no puedo sumar 15 metros con 13 centímetros, alumnos. Tenemos que convertir todo a centímetros para poder sumar. Pero en este caso, convertimos todo a metros, lo contrario, ¿no? Muy bien, alumnos, y creo que con esto ya podemos concluir con nuestra hermosa clase de geometría. Espero que se me haya comprendido todo lo que les acabo de explicar, alumnos. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me la hagan saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.